Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar acerca de las redes de área local virtuales, o también conocidas como VLAN. Bien, las VLAN, como bien habéis podido estudiar en la documentación de este tema, son uno de los tipos de configuraciones más habituales en los despliegues de red que hoy en día se realizan. Es por ello que es importante conocer los aspectos más importantes acerca de la configuración y administración de este tipo de redes. Por ello en este vídeo vamos a hablar acerca del concepto de VLAN como tal, en qué consiste. Vamos a hablar de los tipos de VLAN que podemos configurar en una red y vamos a hacer un pequeño alto en el camino para hablar acerca de un aspecto muy importante relacionado con VLAN, que son los conocidos enlaces troncales. Bien, ¿qué es una VLAN? Pues básicamente una VLAN consiste en que, en principio, una red física, una red que por ejemplo nosotros hemos desplegado utilizando un switch o varios switches, ¿por qué no?, se particione a nivel lógico en distintas subredes, ¿vale? Pero fijaros lo importante que es el concepto de lógico. Por un lado, a nivel físico, la red sería única, pero a nivel lógico, a nivel de la operación, esa red se crea en distintas subredes. ¿Qué significa crear distintas subredes? Pues básicamente es que cada una de estas subredes, que es una red virtual, es una red la conocida como VLAN, constituye como tal un dominio de difusión. Por lo tanto, únicamente los equipos que pertenezcan a una VLAN pues se verán entre ellos a la hora de, por ejemplo, contactar entre sí o realizar un broadcast, por ejemplo, ¿vale? A la hora de preguntar usando ARP por la MAC asociada a un equipo dentro de la red a la que uno pertenece. Esto tiene implicaciones muy serias, ya que aunque una VLAN es una red lógica, se comporta y se trata como si fuera una red física. Y por lo tanto, si un equipo que pertenece a una VLAN 1 quiere contactar, por ejemplo, con un equipo de una VLAN 2 distinta, ese contacto se realiza a través del router. Interviene el router, realiza un proceso de enrutamiento y a través del router se establecería esa comunicación entre equipos de redes VLAN distintas. Fijaros que una de las cosas o de los aspectos más importantes del uso de VLAN es la transparencia que supone la administración de VLAN para los equipos finales o los hosts que se conectan a la red. De hecho, un host desconoce la VLAN a la que pertenezca, no necesita conocerlo. Y de hecho, un equipo desconoce si en una red en concreto se está haciendo uso de la tecnología VLAN o no. No tiene por qué saberlo. Él únicamente tiene un enlace de acceso hacia un switch y a través de ese enlace envía tráfico. Es el switch sobre el que recae toda la carga de determinar si ese equipo pertenece a una VLAN y en caso de que así sea, pues gestionar su tráfico de forma conveniente. Bien, aquí podéis ver en esta figura un ejemplo de una VLAN, ¿vale? A modo pues, de ejemplo ilustrativo. Como vemos, tenemos tres switches, ¿vale? Y esos tres switches conforman a nivel físico una única red, una red física. ¿Qué sucede? Que los 6 equipos que están conectados en esta red se dividen en distintas redes lógicas o en distintas redes VLAN. Pues, por ejemplo, el equipo 1 y 4 pertenece a la VLAN 10, el 2 y el 5 a la VLAN 20 y el 3 y el 6 a la VLAN 30. ¿Qué observamos aquí? Pues vemos que la configuración de VLAN nos permite que equipos que están conectados a switches distintos, aunque sí dentro de la misma red física, puedan configurarse que pertenecen a la misma VLAN. Y también vemos el hecho de que cuando nosotros configuramos una VLAN, a esa VLAN hay que asignarle una dirección de red y una máscara en concreto, ¿vale? Un direccionamiento único. No por el hecho de que estemos haciendo redes virtuales mediante VLAN, significa que tiene que haber un dominio a la hora de crear el direccionamiento de las redes. Por lo tanto, aunque estas redes son lógicas, las VLAN se tratan como redes físicas y como tal, pues se le asigna un direccionamiento, se le asigna un proceso de enrutamiento habitual a través, en este caso, de router 1 y se le trata como si fueran redes, ¿vale? Redes de área local físicas. Bueno, ¿qué tipo de VLAN tenemos? Pues tenemos, por decirlo así, 4 tipos bien conocidos. Lo más habitual son configurar redes VLAN para transmitir datos. ¿Esto qué significa? Pues son redes donde, por ejemplo, lo que se van a transmitir es tráfico pues, del equipo docente de una universidad o del equipo de personal de administración y servicios, tráfico de equipos, ¿vale? Normal de navegación, de acceso a servicios de internet, ¿vale? Cuando hablamos de un VLAN de datos no nos referimos a tráfico de administración de, por ejemplo, de un router o de un switch, ni tampoco nos referimos a tráfico referente a la tecnología de voz sobre IP, ¿vale? Solamente nos referimos a datos
de equipos finales o equipos host que se conectan a una red. Luego, por otro lado, tenemos la VLAN predeterminada. La VLAN predeterminada en los routers Cisco por defecto es la VLAN 1 y es una VLAN a la cual por defecto, ¿vale?, un puerto de un switch le es asignado la pertenencia a esa VLAN predeterminada. Por defecto, cuando un switch lo compramos, lo sacamos de la caja y lo instalamos, todos los puertos de ese switch pertenecen a la VLAN predeterminada, o lo que es lo mismo a la VLAN 1, ¿de acuerdo? Luego tenemos la VLAN de administración. La VLAN de administración es una VLAN especial donde lo que se configura es todo el tráfico que debe circular por esta VLAN referente a la administración de los switches, ¿de acuerdo? Por defecto, al igual que antes, la VLAN 1 también se considera como la VLAN de administración. Cuando nosotros pues arrancamos un switch que acabamos de comprar o formateamos o flasheamos un switch, ¿de acuerdo?, la imagen y lo iniciamos desde cero. Por lo tanto, fijaros que en este caso, por defecto, la VLAN de administración y la VLAN predeterminada colisionan, en el sentido de que por ese mismo VLAN varía el tráfico predeterminado y también el tráfico de administración. Y por último tenemos la VLAN nativa. La VLAN nativa, digamos que es la VLAN a la cual se le asigna el tráfico que viene por un enlace troncal sin etiquetar. Digamos que esto sería una situación un poco anómala, ya que por un enlace troncal siempre el tráfico tiene que ir etiquetado, pero bueno, en el caso de que, por ejemplo, un equipo tenga que hablar, un switch tenga que hablar con otro switch, el cual no tiene implementado el concepto de VLAN, y por lo tanto, pues todas las extensiones asociadas, para ese hipotético caso en el que por un enlace troncal viene tramas que no están etiquetadas con la VLAN perteneciente, pues se le asigna a la VLAN nativa, ¿vale? Y se gestionaría como tal, una vez que el tráfico está asignado a esta VLAN. Bueno, una vez dicho esto, es importante remarcar el concepto de enlace troncal. El concepto de enlace troncal es muy útil y se usa en VLAN cuando por un enlace debe de viajar tráfico que pertenece a más de una VLAN distinta. Esto se da generalmente en los enlaces que existen entre los switches, conectados entre ellos directamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un despliegue habitual, en un switch, cuando un equipo final se conecta a través de un puerto a un switch, pues a través de este puerto lo que hace el switch es asignar todo el tráfico que provenga por este puerto a una VLAN determinada. Pero esa asignación la hace el switch de forma interna. ¿Qué sucede? Que cuando un switch tiene que comunicarse con otro, pues estos puertos por los que está enviando ese tráfico, estos enlaces, mejor dicho, por ahí está viajando tráfico de distintas VLAN. Es por ello que estos enlaces, el tráfico a las tramas se le etiqueten, de forma que en todo momento se sepa cada trama a qué VLAN en concreto pertenece. Bien, este proceso de etiquetado de tramas es lo que se conoce mediante el estándar IEQ 802.1q, y es un protocolo que dice básicamente cómo extender la trama Ethernet normal, convencional, pues definiendo un nuevo campo, un nuevo sitio donde podamos insertar esta etiqueta, ¿vale?, que indique la VLAN a la que pertenece la trama. Continuando con el ejemplo anterior, pues vemos que claramente dos enlaces troncales serían los que unen el switch 1 con el 2 y el enlace que también une el switch 1 con el 3. ¿Por qué? Pues porque básicamente por estos dos enlaces troncales está viajando tráfico de la VLAN 10, 20 y 30. Por ejemplo, imaginemos el PC1 que quiere contactar con el PC4. Pues esa trama viaja del switch 2 al 1 y del 1 al 3. Pero si ahora el PC6 quiere hablar con el PC3, el tráfico viaja a través de estos enlaces troncales, del 3 al 1 y del 1 al 2. Por ello, como os decía antes, necesitamos que los enlaces troncales se etiqueten en las tramas, para que en todo momento los switches sepan y reconozcan cada trama a qué VLAN pertenece, para que apliquen pues, las políticas de seguridad y filtrado de forma conveniente. Muy bien, esto es todo por este vídeo y muchas gracias por vuestra atención.